Hermanos amados, hace 8 días hablamos acerca del propósito de nuestra existencia. Y el propósito de nuestra existencia, y lo tratábamos desde Romanos 11:36, que es el versículo lema de nuestra congregación, es Él, es darle gloria a Dios, darle gloria a Cristo. Ese es nuestro propósito en la vida. Es el propósito de todas las criaturas, quiero decirles. Esto no es una cuestión de unos o de otros, sino es una cuestión de todos los seres humanos y todas las criaturas de Dios. Ahora bien, ¿glorificaremos a Cristo en la salvación o lo glorificaremos en la condenación? Pero Cristo siempre será glorificado. La pregunta es desde dónde tú lo harás, ¿sí? Exaltando la misericordia y la gracia salvadora de Dios en Cristo, o exaltando la justicia y la ira santa de Dios en la condenación eterna. Hermano, no hay alternativa. Yo les decía algo a ustedes, Dios no pierde. Él siempre va a ser glorificado. Espero que usted esté del lado correcto, espero que usted se haya humillado a Cristo y sometido su voluntad a Él. Espero que Cristo sea glorificado en su vida, amado hermano. Y eso era lo que hablamos hace 8 días, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y esa es nuestra filosofía de vida, por decirlo de alguna manera, de los creyentes que han nacido de nuevo. Vivir para la gloria de Dios. Pero quiero que continuemos en el mismo pasaje, o sea, en el mismo texto, digamos, no 11:36, sino en el que sigue Romanos 12, 1 al 2, para que veamos cómo podemos glorificar a Dios. Y ese es el título de la enseñanza de hoy. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Quiero que esté muy atento. Espero que hoy no nos haga tanto calor. Y diríjase a esa porción de la palabra, Romanos 12, 1 al 2, que es el texto inmediatamente, el que sigue al 11:36, allí en Romanos, que fue el que vimos hace 8 días. ¿Listo? Entonces, Romanos capítulo 12, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Quiero que lo lean ustedes en voz alta ahora. Amados hermanos, el Catecismo Menor de Westminster, que está basado en una de las grandes declaraciones de fe doctrinal de la iglesia cristiana, de la iglesia verdaderamente cristiana, nos dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Para mí, como espero que haya sido para usted, esto es algo alentador. Es algo que le genera a uno descanso en su alma, porque después de haber buscado tal vez durante mucho tiempo y estar a la expectativa de tantas voces que nos dicen que debemos buscar nuestro propósito en la vida, encontramos que el propósito de nuestra vida no está en nosotros, sino está en darle gloria a Dios. Recuerde que glorificar a Dios es reflejar la grandeza de sus atributos, mostrar a través de nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras motivaciones, la grandeza de Dios, ¿sí? Ser fieles en reflejar lo que Dios y lo que Cristo es. Y todo eso usted lo encuentra expresado en la Escritura. Si su vida no está glorificando a Dios, pues déjeme decirle que algún día, como le dije, lo glorificará en la condenación, pero ahora su vida será un gran desperdicio. Porque una vida que no vive para lo eterno, para glorificar a Dios, es una vida temporal, pasajera. Y como escuché hace algún tiempo de algún predicador, lo único que queda de nosotros es un recuerdo. Y un recuerdo que de hecho se termina olvidando. Estoy seguro que usted sabe cuál es el nombre de sus padres y de sus abuelos. Es posible que usted sepa cuál es el nombre de sus bisabuelos, pero le aseguro que usted no sabe cuál es el nombre de su tatarabuelo, o de pronto alguno lo sabe.
ya de esas personas ni siquiera el recuerdo queda. Y eso pasará con nosotros. Esa vida, esos días, esos añitos, esa pequeña juventud que tenemos, se desvanecerá. Dice la Biblia que es como una niebla, que hoy la ves y después pasa. Hermanos amados, podemos luchar por tener significado diferente a este de glorificar a Dios en nuestra vida, pero todo eso se perderá. Tenemos que entender los cristianos que nuestra vida tiene un sentido en lo eterno y que debemos vivir para lo eterno, no para lo temporal, no para lo pasajero. Así que entendiendo esto, pues la gran pregunta es, bueno, pero ¿cómo podemos glorificar a Dios? Y lo que nos va a decir la Escritura, y lo está diciendo aquí en Romanos 12, es que la manera en que adoramos a Dios, que es una respuesta al Evangelio, la fe en Jesucristo, es teniendo una entrega total y absoluta al Señor. La pregunta sería, ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué demanda Dios de mí? Y yo le respondería a usted, de acuerdo a la Escritura, que Dios lo demanda absolutamente todo. Él no le está pidiendo que usted haga algunas cosas decentes o buenas y que de esa manera usted diga que glorifique a Dios, aunque usted siga siendo una persona dura de corazón o incrédula. No, de ninguna manera. Nosotros tenemos que entregarlo todo a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo. Escuche, Dios no se reservó ni a su propio Hijo para dar salvación a aquellos que creen. Dios no lo dio todo. Él lo dio todo, dio a su Hijo y Él nos lo ha dado todo. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que dice Pedro allí en su epístola. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, el cristiano no tiene que pedir alguna añadidura para poder vivir, para glorificar a Dios, sino que el cristiano tiene en sí mismo, si es un creyente nacido de nuevo, tiene en sí mismo la gracia y el poder para vivir, para glorificar a Dios. Así que si Él lo dio todo y nos lo ha dado todo como cristianos, entonces Él tiene el derecho a demandar todo de nosotros. Él tiene el derecho a demandarlo todo. Hermanos, Dios no se va a contentar con menos que eso porque todo es suyo. La respuesta es todo. Todo lo dio. Todo nos lo entregó, todo lo demanda y Él tiene derecho a reclamarnos todo. Nuestra vida es suya. Todas las almas son mías, dice la Biblia en Ezequiel. Son del Señor. Así que nosotros debemos estar atentos a eso. Versículo 1, allí dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es cierto que debemos entregar o que Dios demanda todo y que lo que debemos hacer, lo que nos dice aquí el versículo 1 es entregarlo. Es decir, si Dios lo demanda, y es cierto que nadie puede darle nada a Dios que Dios no le haya dado. Y es cierto que nadie puede darle a Dios si el Espíritu Santo no lo motiva a hacerlo. Eso es cierto. Pero mire que todavía la Biblia nos hace responsables y es una realidad. Entréguense, denlo todo. Ustedes tienen que hacerlo. Tienen que acoplar su voluntad con la voluntad de Dios. Es algo que debemos entender. Y aquí dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Así comienza el versículo 1 del capítulo 12. Así que es nuestro deber consagrar cada día nuestra vida para su gloria. ¿Sí? Y lo que nos está mostrando el libro de Romanos en los 11 capítulos anteriores, antes de entrar al 12, que le explicaba hace 8 días, que es la parte doctrinal, los primeros 11 capítulos, y pasar a la parte práctica, y comienza con este pasaje de la parte práctica. Lo que nos ha enseñado es que Dios es maravilloso y rico en misericordias. Aquí habla de las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? Todas las que nos ha dicho en los 11 capítulos anteriores. Y es que habla de que siendo nosotros absolutamente pecadores y culpables como el que más delante de Dios, sin excusa delante de Él, Dios por su gracia infinita en Jesucristo salva a los pecadores que confíen en Jesucristo exclusivamente por la gracia de Él. Solo por su gracia mediante la fe. Ese es el gran tema del libro de Romanos y es algo que nos debería conmover y maravillar. Siendo tan pecadores como nos muestran los primeros capítulos de Romanos, Él nos ha dado la provisión de salvación exclusivamente por Cristo, sin que haya algo que nosotros podamos hacer aparte de confiar en Él, que esa confianza y esa fe incluso es un regalo divino. Así que, habiendo entendido esto y por las misericordias que Dios
nos ha dado en Cristo, nosotros debemos entregar todo nuestro ser al Señor. Hay una frase de John MacArthur que yo les leí hace 8 días. Dice, la clave de la vida eterna espiritual y la felicidad verdadera no consiste en tratar de obtener todo lo que podamos de Dios, sino en dar todo lo que somos y tenemos a Él. Vuelvo y se los leo para que estén atentos. ¿Listo? La clave de la vida eterna espiritual y la felicidad verdadera consiste en tratar de obtener todo lo que podamos de Dios. No consiste en tratar de obtener todo lo que podamos de Dios, sino en dar todo lo que somos y tenemos a Él. Mire, hermano, nuestra vida es muy ínfima, muy pequeña. Darle todo a Dios es darle nada al fin y al cabo, pero sin embargo debemos hacerlo. No es algo que nosotros debamos demandar de Dios porque, como les decía, ya nos lo ha dado todo en Cristo. Ya tenemos toda la gracia y el potencial para vivir una vida santa delante del Señor y una vida que le glorifique. Ahora nosotros tenemos que acoplar nuestra voluntad con la de Dios. Y quiero que en estos 2 versículos veamos 3 cosas, hermanos, 3 puntos importantes, 3 componentes de nuestro ser, de esa entrega total que debemos voluntariamente consagrar a Dios cada día. 3 aspectos, 3 componentes, digámoslo así. Primero que todo vamos a ver que debemos entregar nuestro cuerpo. Segundo, que debemos entregar nuestra mente. Y tercero, que debemos entregar nuestra voluntad a Dios. Eso es lo que podemos extraer de aquí de Romanos. Primero, entregar nuestro cuerpo, entregar nuestra mente y entregar nuestra voluntad a Dios. Ya les he dicho que todo depende de su bendita gracia. Si Él no lo hace, nosotros no lo podremos hacer jamás. Pero todavía nosotros tenemos que movernos para rendir cada día cada uno de estos aspectos de nuestra existencia, de nuestro ser, a Dios. Lo primero que quiero que veamos es que el primer punto de hoy es que nosotros debemos entregar nuestro cuerpo para que Dios sea glorificado. Y bueno, hermano, yo quiero decirle algo a usted que me escucha hoy. Esta enseñanza tendrá sentido si usted es un hijo de Dios. Esta enseñanza tendrá sentido para usted si usted ha sido salvado por Él y usted vive agradecido con el Señor, porque sabe que lo que Él ha hecho es extraordinario y maravilloso y que toda su vida y su existencia se la debe al Señor. De otra manera, es simplemente echar semillas sobre mala tierra, corazones endurecidos que asumen creer en Dios, pero que todavía quieren vivir para sí mismos. Esta semilla no dará fruto en esa tierra, pero yo espero que usted sea una buena tierra y que su corazón esté atento a lo que la palabra de Dios nos está diciendo hoy y nos lo ha dicho siempre. Primero que todo, lo que debemos entregar es el cuerpo, nuestro cuerpo. El cuerpo es el vehículo del alma. Por medio de él nos relacionamos con el mundo físico. Mientras vivamos, este cuerpo servirá o a Dios o servirá a la maldad, pero no hay punto neutro. ¿Para qué usas tu cuerpo? Hay unas filosofías que incluso en la época apostólica se combatieron. Esas ideas eran ideas gnósticas, que decían que el espíritu es puro, pero que el cuerpo es malo y por lo tanto lo que uno haga con el cuerpo a Dios no le importa. Entonces lo que hacían estos genios, entre comillas, era decir que eran muy espirituales, pero que ellos vivían en pecado y se entregaban a todo tipo de barbaridades con su cuerpo y que eso igual no afectaba a su espíritu. Este pasaje simplemente mata esa idea, ¿sí? A Dios le importa lo que hacemos con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo expresa lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestro corazón. Todavía esa idea gnóstica por ahí prevalece en algunos evangélicos o en muchos evangélicos que piensan que al fin y al cabo lo que hagan no afecta su relación con Dios, porque Dios sabe en el fondo, dicen ellos o piensan ellos, que ellos son buenos, que son débiles, que hacen sus pilatunas, que de vez en cuando caen, que igual no pueden con este pecado, pero que en el fondo Dios sabe que son buenos. No, hermano, si tu vida está consagrada al pecado, no hay un fondo bueno, no hay un corazón bueno ni un alma renovada. Y por eso deberíamos estar muy preocupados al notar o al ver en nuestra vida, en nuestro cuerpo, pecados groseros contra Dios. Antes de Cristo, nuestro cuerpo
usamos nuestro cuerpo, perdón, antes de Cristo nuestro cuerpo fue usado para cometer todo tipo de pecado. Nuestros ojos veían lo que no tenían que mirar. Nuestros oídos escuchaban lo que no tenían que escuchar, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente se deleita en el mal, no? Hoy en día hay la discusión de la música, ¿qué música debe escuchar un cristiano? Y yo le digo, cada quien debe determinarlo, pero un cristiano no puede estar escuchando vulgaridades ni blasfemias. Ni un cristiano debe estar escuchando cosas que lo inciten hacia el pecado. Eso hacía el mundo, eso hace el mundo con su cuerpo. Escucha lo que no debe escuchar, ve lo que no debe ver. Los pies nuestros nos llevaban a lugares de pecado. Con nuestras manos tomábamos lo que no nos pertenece o tal vez agredíamos a otras personas. Esa era nuestra historia antes de Cristo y lo que hacíamos con nuestro cuerpo antes de conocerlo a Él. Pero la Biblia dice que ahora somos templo del Espíritu Santo. Entonces entiéndeme, antes tu cuerpo estaba habitado por un alma caída, por un alma perdida, por un ser espiritual muerto. Ahora que eres de Cristo, si es que eres de Cristo, tu cuerpo está habitado por el Espíritu Santo de Dios y esto tiene que reflejarse en la forma de cómo tratas, de qué haces con tu cuerpo, ¿sí? Ahora lo que nos dice aquí el pasaje es que debemos presentar ese cuerpo como una ofrenda. Usa la semejanza de los sacrificios del Antiguo Testamento, pero recuerde que en el Antiguo Testamento se presentaban como sacrificios animales muertos. Por eso dice acá sacrificio vivo. Y ya no animales muertos porque Cristo vino, se sacrificó y ya no hay necesidad de sacrificar ningún tipo de animal. Lo que esos animales sacrificados representaran ya se cumplió en Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero por otro lado está el hecho de que también nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo, nuestro ser, en obediencia al Señor, presentarlo como un sacrificio. Es la idea que presenta aquí el apóstol. No un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. Nuestro cuerpo debe ser un sacrificio santo, es decir, un sacrificio apartado para Dios, no para la carne. Y escúcheme, usted no debe estar haciendo las cosas que hacen las personas del mundo, yendo a los lugares que las personas del mundo van, oyendo, viendo, escuchando, hablando con nuestra boca. No debemos prestar nuestra boca, que es parte de nuestro cuerpo, para la maldición, para el chisme, para el engaño. No debe ser así, hermanos. Ahora que estamos en Cristo, nuestro cuerpo debe ser presentado como un sacrificio santo. Y debemos decirle al Señor, Padre, usa mi cuerpo para ver, oír, hablar e ir a donde tú quieras, Señor. Esa es la actitud de los creyentes. Dice allí que este sacrificio es un culto racional. ¿Y cómo deberíamos entender eso? La entrega de nuestro cuerpo, la entrega total de nuestro ser al Señor es la respuesta lógica. La palabra que usa aquí racional es lógica, realmente. Lo que está diciendo es que al ver la grandeza de Dios y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, la respuesta razonable es que nosotros nos entreguemos completamente. Y eso tiene sentido al ver los pasajes o los textos anteriores, los versículos anteriores. Yo quiero que usted que está en Romanos 12 se regrese a unos versículos antes y léalo desde el 11, 33 al 36. Por favor, léalo. Léanlo ahora. Está en Romanos 12, ¿no? Listo, léanlo ahora, hermanos. Y lean el 1 del 12, léanlo de una vez. Hay una división de capítulos, pero usted sabe que es un solo texto, porque ese aquí, así que, liga lo que está hablando en Romanos 12:1 con lo que viene hablando en los versículos anteriores. Y Pablo se está maravillando de todo lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores, de todo el plan que ha hablado en los 11 capítulos anteriores. Y él está asombrado y dice, Dios es grande y ¿quién puede entender su grandeza? Y por eso dice, porque de él y por él, para él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos
de los siglos. Amén. Y dice después entonces, así que hermanos, ¿qué debemos hacer si sabemos y reconocemos la grandeza de Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer? No es otra cosa más allá que entregarnos completamente al Señor. Dar todo nuestro ser a su servicio. Dios no espera otra cosa porque el Dios grande que ha hecho todo por nosotros en Jesucristo no espera otra cosa. No es lógico. La idea aquí es, no es lógico dar otro tipo de culto a Dios. El culto razonable que debemos brindar a ese Dios tan maravilloso es la entrega completa de nuestro ser y de nuestro cuerpo a Dios. Ahora medita si eso ha sido así en tu vida. Si hay reservas en ti acerca de Dios, si tú te estás engañando creyendo que de cierta manera puedes negociar una vida santa con el Señor, supuestamente entregándole ciertos aspectos de tu vida o ciertas cosas que haces con tu cuerpo y reservándote para ti, entre comillas, otras cosas. No, hermanos, la entrega lógica y racional es darnos todo al Señor. Y ahora bien, esto conlleva esfuerzo y dificultad, porque aún en nuestro cuerpo habita un remanente de pecado. Algún día tendremos un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, los creyentes, un cuerpo donde el pecado no estará presente, pero por el momento, escúcheme, hermanos, tendremos una lucha. Es que Pablo le está demandando esto a gente que, como él mismo, tenían una lucha con los impulsos y los deseos de su cuerpo. Pablo lo expresa en Romanos 7 y lo sabemos. Él se expresa miserable por la lucha que tiene con el pecado en su vida. Aunque Pablo no era un hombre entregado al pecado, sabía que le dolía, le afectaba, no le gustaba tener esas debilidades en su carne. Hermanos, sí es dificultoso, pero por eso dice que es un sacrificio, es algo que cuesta, es una ofrenda que implica también de cierta forma, aunque aquí habla de sacrificios vivos, implica de cierta forma morir a nosotros mismos. Sí hay muerte en eso. Y aquí es donde debemos meditar y no simplemente escuchar si nosotros estamos entregando cada día nuestro cuerpo para el servicio del Señor. ¿Cómo podemos hacer eso? Manteniendo una vida disciplinada. Es una palabra que le cuesta mucho a muchas personas y a muchos cristianos. Algunos se escudan en la gracia para pensar que lo que hagan, al fin y al cabo, Dios le va a agradar porque pues ya está en Cristo. Y yo le quiero decir algo, si usted verdaderamente está en Cristo, me gozo. Y sí, es cierto, Él no está viendo sus obras, sino la gracia suya a través de Cristo en su vida. Pero escúcheme, todavía es una realidad que si usted tiene una vida indisciplinada, usted va a ser una persona fracasada en su propósito de glorificar a Dios como Él merece y de consagrar su cuerpo al servicio de Él. Se requiere disciplina y es lo que cuesta. Hace un tiempo enseñé sobre la vida devocional y lo enseñamos durante un tiempo largo. Y les di talleres a la iglesia, eso fue a mitad del año pasado, y les explicamos y a los hombres les dijimos, mire, usted tiene que hacerlo así, así. Ahora yo les pregunto, ¿usted está haciendo una vida devocional con su familia? Porque eso es disciplina. Usted tiene vida devocional personal, pero es que no siento, por favor, ya es tiempo de que dejemos de pensar tan tontamente. Es cierto que hay oposición en nuestra carne, les acabo de decir que ese remanente va a estar allí, pero la disciplina es necesaria en la vida cristiana. ¿Quiere que se lo compruebe? Vamos a ir a 1 Ponga el dedo en Romanos 12, porque ahí seguimos, pero quiero que vaya a 1 9, 24 al 27. Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿Lo tienen, hermanos? Bien. A ver, vamos a leerlo. Léanlo ustedes y con eso me ayudan. ¿Listo? Léanlo ahora, hermanos.
Pablo usa la figura de un atleta, que ya en esa época habían juegos atléticos. Y él dice, si un atleta tiene que negarse a tantas cosas para obtener el premio, Pablo aquí no está hablando de la salvación, porque la salvación no se gana, ¿sí? Pero está hablando de la vida productiva de un cristiano, y al final él dice que podría ser incluso él mismo, si no se disciplinara. Él usa la palabra aquí, dice la palabra ser eliminado, que en otras referencias podría ser descalificado, es decir, un obrero inútil, una persona que podría ser incluso salvada por Dios, sí salvada, que va a ir al cielo, pero que no hace absolutamente nada en el reino de Dios. Que su falta de disciplina personal le impide ser de bendición a otros. Una persona que quiera bendecir su familia, un hombre, debería dedicarse a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque tiene que enseñar a sus hijos y a su esposa la palabra de Dios. Y eso requiere disciplina, eso requiere apagar el televisor y dedicar tiempo en la semana para preparar sus devocionales. Requiere disciplina levantarse más temprano para orar. Esa es la manera en que él se refiere al golpear su cuerpo. La palabra golpear allí es disciplina, disciplinar. Hay que disciplinar nuestra vida, hermanos, como cristianos. Siempre está esa duda, ¿no? Pero si yo me pongo a disciplinarme y no siento, entonces es como algo carnal. No, no crea eso, porque si usted es hijo de Dios y ha confiado en Jesucristo, aunque siempre habrá oposición en la carne, porque hermano, ¿a quién no le gusta? Bueno, yo no soy mucho de dormir, la realidad no. Pero ¿a quién no le gusta quedarse una hora más en la cama, especialmente si es el día de descanso, ¿no es cierto? Pero requiere disciplina levantarse, venir a la iglesia, estar atento, eso requiere disciplina. Y aquí está diciendo él y usa una palabra interesante, golpear su cuerpo, disciplinar su cuerpo. Porque en el cuerpo nuestro hay impulsos pecaminosos aún. Porque en nuestro cuerpo hay deseos pecaminosos. Porque aún tenemos que ejercitar, hermanos, y sí, tenemos que ejercitar el dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu, o es parte del fruto del Espíritu, más bien, hay que decirlo así. Pero hermanos, hay que ejercitarlo. Hay que dejar que eso florezca en nuestra vida, que ese fruto crezca. Pero hay personas que no tienen disciplina para nada y me temo que es algo que viven muchos cristianos. Yo en estos días espero, después de la celebración de nuestro aniversario, dedicar algunos domingos para hablar acerca de la oración, que es tan importante la oración para el cristiano y que muchos tienen una vida decaída espiritualmente porque les falta disciplina en la oración y porque muchos, incluso llevando años en la iglesia, no saben orar porque nunca han estudiado seriamente los modelos bíblicos de oración. Si hay una forma correcta de orar y una forma incorrecta de orar, pero también aprender eso requiere disciplina. Hermanos amados, lo primero que usted debe consagrar a Dios es su cuerpo. Si su cuerpo está siendo instrumento de pecado, usted debería avergonzarse y arrepentirse de corazón. Si usted es un hijo de Dios, hermanos, su cuerpo tiene que ser usado para glorificarlo a Él. Que sea su cuerpo un instrumento para la alabanza del Señor y para su servicio. Hay una canción muy antigua, me gustaba mucho a mí, de Dani Berríos, no sé si saben quién es, eso es arcaico, algunos no saben de eso, pero Dani Berríos es un excelente cantante cristiano, bueno, tal vez no comparta todas las cosas que él cree, pero me parece que las letras de las canciones son muy buenas, tiene una voz espectacular. Y me gustaba mucho escucharlo cuando yo llegué a la iglesia hace tantos años, ¿sí? Y había una canción que decía, somos sus manos, somos sus pies, somos su pueblo. Siempre me quedó eso en la cabeza. ¿Quién irá? Decía el Señor a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Y él dijo, yo iré. Nosotros tenemos que ser los que vayamos. Que nuestro cuerpo sea usado no para la pereza, no para la fornicación, no para de entregarnos a cosas malvadas, sino para servir al Señor. Primera cosa, ¿quieres glorificar a Dios? Disciplina tu cuerpo. Primera cosa, se lo recuerdo, ¿quieres glorificar a Dios? Disciplina tu cuerpo. Disciplínalo. Porque todo tu ser le pertenece al Señor y tú debes entregarlo cada día. Segundo, debemos entregar nuestra mente para que Dios sea glorificado. Y quiero que leamos la primera parte del versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento. Hasta ahí lo vamos a dejar, aunque la idea es completa en todo el versículo. Vuelvo y se lo repito. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Habíamos dicho que el cuerpo es el vehículo del alma. Bien, la mente ejecuta lo que el corazón quiere. El Señor decía que todos los pecados salen de dentro del corazón del hombre, pero todo pecado para que sea ejecutado tiene que pasar por la cabeza. Todo lo que hacemos pasa por nuestra cabeza. Antes de que sea una acción, tiene que ser un pensamiento. Todo lo que hacemos, primero lo pensamos. La mente decide y elabora la forma en que realizamos las cosas. Y la mente renovada, la mente santificada, ¿qué generará? ¿Qué ideas tendrá? ¿Qué pensamientos tendrá? Pensamientos que glorifican a Dios. La mente caída, la mente del pecador, la mente del cristiano indisciplinado, la mente del cristiano distraído, la mente del cristiano que sabe más de películas de cine o de Netflix o de cualquier cosa que de la palabra de Dios, es una mente que todavía está generando cosas pecaminosas, hermanos. Amados hermanos, todo lo que hacemos primero lo pensamos. Antes de Cristo, nuestra mente tramaba todo el pecado que nuestro necio corazón quería hacer. ¿Se acuerda de sus pensamientos antes de Cristo? Y me temo que algunos pocos, todavía no es su pasado, sino su presente, porque su mente sigue siendo una mente extremadamente pecaminosa y sucia. ¿Qué pensaba usted antes de ser un creyente? ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Cuántos pensamientos malvados? ¿Cuánta malicia había hacia otros en su cabeza? ¿Cuántas mentiras elaboró y tramó para decírselas a otros? ¿Cuántos planes para pecar hizo usted? Ese era nuestro pasado. Ahora nuestra mente debe ser, ¿qué? Renovada, dice. Debe ser transformada por medio de la palabra de Dios. Nuestro cuerpo antes fue usado para el pecado y ahora es templo del Espíritu Santo. Nuestra mente antes era usada para tramar el pecado, ahora tenemos la mente de Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Qué hermoso es tener la mente de Cristo. Una de las cosas que personalmente yo le agradezco mucho al Señor, porque gran parte de mi vida, aún siendo cristiano, un joven cristiano, tuve que luchar con muchos tipos de pensamientos que venían a mi cabeza y a veces parecía que me esclavizaban. Ideas maliciosas, pensamientos sucios que trataban de llegar a mi cabeza. Pero le doy tantas gracias al Señor porque, hermanos, Él me ha liberado de eso. Claro, no quiere decir que yo no tenga que cuidarme. Yo me tengo que cuidar. Tengo que cuidar lo que veo y lo que escucho y lo que maquino en mi cabeza. Tengo que cuidarlo y tengo que tener mi mente saturada de la palabra de Dios para evitar esos pensamientos. Pero saben que es un suave bálsamo, un dulce bálsamo, el tener una mente despejada de todo pensamiento pecaminoso. Ahora, todavía el pensamiento pecaminoso viene, yo no voy a decir que no, pero hermano, lo podemos identificar. Si quieres glorificar a Dios, tienes que tener una mente renovada, hermanos. Ahora, no debemos conformarnos a la manera de pensar del mundo. Por eso dice acá, no os conforméis. Esa palabra podría traducirse o decirse más bien, amoldarse, ¿sí? ¿Qué pasa cuando usted mete un líquido en un molde? Cuando se enfría o se calienta, no sé. Cuando se endurece eso, ¿qué figura coge? La del molde, ¿no es cierto? El mundo nos quiere amoldar. Cuando habla de este siglo, está hablando del espíritu de la época, es decir, la cultura que hoy hay. El pensamiento del mundo cambia. Saben que la cultura humana cambia, pero al fin y al cabo siempre es pecaminosa. Hace 60 años la gente era más recatada, pero eran igual de pecadores. La gente a veces dice todo tiempo pasado fue mejor, pero igual eran los mismos pecadores. Su abuelito engañaba a su abuelita, y no la estoy difamando. Su abuelita engañaba a su abuelita y no lo hacía de frente, lo sabía hacer, pero igual lo hacía. Hoy en día la gente es más descarada, pero es lo mismo. Y el espíritu de la época es al que nosotros no nos debemos amoldar. Qué triste
qué vergonzoso y qué ruin es cuando uno escucha a cristianos, a supuestos cristianos, manifestando ideologías y pensamientos del mundo e incluso tratando de meterlos o pasarlos como si fueran cristianos. Hoy se habla de tolerancia y dicen que Jesucristo fue el más tolerante de todos. Y yo les digo algo, no hay amor más grande que de nuestro amado Señor, pero Él nunca fue tolerante con el pecado. El Señor ha sido misericordioso con el que se arrepiente, pero ha sido fuerte. Y le dijo a aquellos fariseos, los llamó sepulcros blanqueados. Y dijo que en el día del juicio a muchos les diría, apartados de mí, malditos. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que nuestra mente no se puede acoplar ni amoldar a los pensamientos de esta época, porque esa mentalidad siempre es desagradable y contraria a Dios. Ahora, es una lucha fuerte, ¿saben? Porque el mundo tiene a su favor que todos los medios, la educación. Ahora, yo no estoy diciendo que no mande a sus hijos a estudiar, que mándelos. Pero ojalá sea tan fuerte el contrapeso que usted haga con la enseñanza bíblica en la casa, que ellos sepan discernir qué es lo que sus maestros le enseñan correcto y qué es lo incorrecto. Porque si ustedes no tienen una vida y usted no es un pastor para sus hijos, hermano, lo siento por ellos, pero creo que ellos van a terminar cediendo a los pensamientos de este mundo. Ni siquiera estoy hablando de salvación. La salvación es algo soberano de Dios, pero por lo menos que ellos sepan discernir las cosas. Amados hermanos, el mundo tiene a su favor todo, los medios, la internet, la cultura, la educación, ¿no es cierto? Los pensamientos, las filosofías. Todo eso es supremamente atractivo y convincente. Y el mundo tiene argumentos y argumentos sólidos a la luz de ellos. Pero nosotros tenemos a nuestro favor, ¿qué? La palabra de Dios y la fe en ella. A mí me podrían decir lo que quieran acerca del mundo, de Cristo. Han sacado documentales acerca de Jesús, ¿no? Y se inventan cada cosa acerca de Cristo. Que Cristo hizo esto, que él era un sacerdote budista, que él se fue para la India cuando era adolescente, que Jesús hizo esto, que Jesús hizo aquello. Y mucha gente a veces se pregunta, oiga, ¿será? Y yo les digo, qué ridículo. Para mí no hay ni siquiera la más mínima posibilidad de siquiera meditar un segundo en esa tontería. Yo le creo a la palabra de Dios y punto. Porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, yo espero que sí, así sea en su vida. Dice que debemos transformar. Mire que nos lo está diciendo a nosotros. Usted es el que debe hacerlo. Y la palabra transformar allí se podría traducir metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Un cambio exterior que refleja una verdad interior. ¿Se acuerdan de la mariposa? ¿Qué es la mariposa antes de ser mariposa? Una oruga, ¿no es cierto? Y eso es un cambio extremo, ¿no es cierto? Y eso es una metamorfosis. Eso lo aprendimos en la primaria, ¿no es cierto? Hasta en los colegios distritales aprendimos también eso, ¿no es cierto? Entonces, hermanos amados, ciertamente, eso es una metamorfosis. Y lo que está diciendo aquí es lo mismo que tiene que pasar en nuestra cabeza. De esos pensamientos ruines y maliciosos, tenemos que pasar a una mente que renovada y saturada con la palabra de Dios. Dediqué algún tiempo de mi vida equivocadamente a estudiar en cierto seminario bíblico, que de bíblico no tenía nada. Y nos decían que este pasaje hablaba acerca de tener buenos pensamientos e ideas positivas. Que a lo que se refería acá era que usted tenía que renovar su mente diciendo que usted era un campeón y que usted podía y que lo lograría y que debía dejar los pensamientos derrotistas. Eso es completamente equivocado. Usted tiene que dejar de pensar como el mundo piensa para meter la palabra de Dios en su cabeza al punto en que sus pensamientos sean los pensamientos de la palabra de Dios. Y cada cosa que usted haga en su vida no esté limitada o esté condicionada por lo que el espíritu de la época, la cultura del mundo le diga, sino por lo que enseña ¿qué? La palabra de Dios. Saben que la palabra de Dios tiene un concepto claro de todas las cosas en nuestra existencia. La Biblia habla de la sexualidad y del matrimonio y de la familia y de la crianza de los hijos y de la forma en que debemos asumir nuestro trabajo, la manera en que debemos manejar nuestro dinero, la manera en que debemos tratar a los demás, la manera en que debemos ayudar a los necesitados. Para todo eso hay una idea clara en la Escritura, pero les tengo también noticias. El mundo también tiene un concepto para esas cosas y siempre es contrario a la Escritura. Siempre las motivaciones del incrédulo, incluso para hacer cosas buenas entre comillas, siempre tiene una falsa motivación.
Romanos 8, 5 al 8. Quiero que retrocedan allí, estamos en el 12. Y vamos a ver Romanos 8, 5 al 8. ¿Qué dice? ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo, por favor, ustedes me ayudan. Mire todo esa diferencia que marca entre lo que es el espíritu y lo que es de la carne. Lo de la carne es esa debilidad, esa inclinación natural que tenemos hacia las cosas pecaminosas en nosotros. Esa es la carne. Ahora bien, dice que los que son de la carne piensan en qué cosas, ¿no es cierto? En las cosas vanidosas de esta vida, ¿no es cierto? En las cosas temporales de esta vida. Hay gente que se desvela por ver cómo logra reconocimiento, fama y fortuna en esta vida. Y aunque nosotros debemos también idear cosas para salir adelante en nuestra existencia, en todos los aspectos, nuestra mente tiene que estar saturada desde la palabra de Dios. Ella nos guiará, Señor, hermanos, a las cosas buenas, a las cosas eternas, a glorificar a Dios. Yo les decía que la manera en que sometemos nuestro cuerpo a Dios es a través de la disciplina. Claro, quiero aclarar una vez más y aclarar una vez más, como siempre lo aclaramos, que todo depende de la gracia de Dios y que aparte de Cristo no hay ninguna virtud ni cosa que podamos hacer. La disciplina no va a reemplazar la fe en Cristo. Pero teniendo fe en Cristo, nosotros debemos ser disciplinados en una vida devocional y en una vida que se niegue a aquellas cosas que son pecaminosas. Ahora bien, ¿cómo renovamos nuestra mente? Por medio del estudio y la meditación de la palabra de Dios. Solo piense esto. ¿Cuánto tiempo a la semana usted está expuesto a las mentiras de este mundo? Todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque pues trabajamos y hacemos tantas cosas. Y es lógico, ¿no? Estamos tratando con gente incrédula. Y prendes el radio y estás escuchando cantidad de cosas y filosofías e ideas, ¿sí? Y prende la televisión y aunque son programas que hasta podrían ser, digamos, no necesariamente malos, no dejan de tener su ideología. Ahora bien, eso pasa y nos exponemos a eso, pero ¿cuánto tiempo dedicas de tu semana a la meditación de las Escrituras y al estudio serio de ellas? ¿Tienes tú un estudio personal de la palabra de Dios? ¿Has tomado un texto, un libro, una epístola y de pronto con un comentario al lado, aunque lo mejor es ir a veces sin comentario, pero de pronto con un comentario para facilitarte las cosas, tienes un estudio personal, le dedicas aun cuando sea 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos al día de tu ajetreado tiempo al estudio de la escritura, a meterla en tu cassette, a meterla en tu disco duro, ¿sí? Porque de otra manera, ¿cómo va a cambiar nuestra mente? No es con pensamientos positivos, como me decían en este seminario equivocado, con buenas intenciones y pensamientos, no sé, elevados, sino es con la palabra de Dios. Hermano, te pregunto, cada vez que tienes una dificultad o algún reto, alguna decisión que tomar en tu vida, consulta la palabra de Dios para saber qué es lo que ella dice y recordarlo. ¿O tú actúas aparte de ella? Ahorita César hacía una oración recordándonos algo muy importante, que debemos temer ser gente que escuche y escuche y no haga nada. Eso no significa nada en su vida. Eso es algo de terror. Hermano amado, ten cuidado con eso. Hay que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Debemos meditarla, debemos conocerla y debemos practicarla. Recuerde que aunque seamos verdaderos cristianos, aún podemos ser engañados. Aún podemos empezar a vivir de una manera tan vacía, tan hueca, tan necia, que nuestra vida no tenga ningún significado importante en el sentido de dar gloria a Dios.
Podemos tener vidas como las del mundo, aún siendo creyentes. Qué importante es que usted renueve su mente con la palabra de Dios. Entonces hemos dicho que la forma en que podemos glorificar a Dios, de acuerdo a Romanos 12, 1 al 2, es entregando nuestro cuerpo para su gloria. Y número 2, es entregando nuestra mente para que Dios sea glorificado. Veamos el tercer punto de esta enseñanza que está aquí en este texto bíblico. Y es que nosotros también debemos entregar, me gusta usar en esta parte la palabra rendir mejor, rendir nuestra voluntad para que Dios sea glorificado. Y les decía que el cuerpo es el vehículo del alma y nos puede conducir a hacer lo bueno o a hacer lo malo. No es que el cuerpo nos tenga que arrastrar, arrastra a los pecadores incrédulos, claro que sí, pero al creyente no. El creyente tiene dominio propio y el creyente puede disciplinar su cuerpo para vivir de una forma que honre a Jesucristo. El creyente no está arrastrado por sus impulsos, aunque todavía los tiene y tiene tentación, claro que sí, pero puede controlarlos por el poder del Espíritu Santo que está en él, si tiene una vida disciplinada. Les decía que la mente ejecuta lo que el corazón quiere y decide y maquina y elabora la forma en que hacemos todas las cosas. Por eso es importante que nuestro cuerpo y nuestra mente estén sujetos y sometidos a Dios y a su palabra. Y la manera en que tú puedes renovar tu mente y que ella sufra esa metamorfosis de la que nos habla aquí la palabra, mudar de esa mente caída y depravada que teníamos antes de Cristo a una mente saturada de la palabra de Dios, que piensa bien y que alaba a Dios y glorifica a Dios con sus pensamientos, es a través de introducir, de meter, de llenarnos de la palabra de Dios. Porque los que son de la carne, nos dice allí, piensan en las cosas de la carne. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que tú piensas? Hay que controlar, también disciplinar nuestra mente. A veces quieren venir pensamientos a la cabeza de uno. A mí me pasa. Y lo que siempre tengo que hacer es cortarlos cuando sé que no son de Dios. Uno empieza a volar. A veces una forma de pensar puede crear en uno enemistades con otros por malos entendidos, o tal vez porque uno amplía las cosas que otra persona hace, o tal vez sí, la persona sea realmente una persona odiosa, pero aún así nosotros maquinamos en eso y genera una enemistad y el problema termina siendo para nosotros mismos. Porque la Biblia dice que debemos estar en paz con todos en cuanto dependa de quién, de nosotros. Eso solamente por poner un ejemplo, hermano. Entonces desatura tu palabra. Algunos dicen, bueno, yo no sé qué es lo que debo hacer para vivir una vida cristiana. Hermanos, la Biblia es clara. Y en este pasaje no lo está diciendo. ¿Quieres entregar tu cuerpo al pecado? Nunca vas a glorificar a Dios. ¿Quieres tener una mente llena de cosas grotescas y de cosas pecaminosas? Nunca vas a glorificar a Dios. Pero Él nos ha dado gracia y el poder del Espíritu Santo para que eso cambie. No quiere decir que no haya oposición, no quiere decir que no haya tentación, no quiere decir que no sea difícil. Sí hay dificultad. Y gloria a Dios por la dificultad. Porque ¿sabe qué hace la dificultad en un cristiano? Lo lleva siempre de rodillas a Dios para pedirle a Él que lo salve cuando entiende y sabe que no tiene chance, que no tiene oportunidad en sí mismo de hacer las cosas. Aún la dificultad es algo que puede glorificar a Dios en nuestra vida. Pero veamos el último punto. Debemos entregar, rendir nuestra voluntad para que Dios sea glorificado. Y en la segunda parte del versículo 2 dice, y vamos a leerlo todo. Bueno, lean todo el versículo mejor y me ayudan. ¿Listo? Todo. 2. Hermanos, ¿están asoleados o qué? Háganlo con ganas, ok, yo veré. Ahora, léanlo nuevamente. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad que tiene una persona de hacer lo que desea. Una definición sencilla. Es la capacidad que tiene una persona de hacer lo que desea. El problema es que nuestra voluntad está caída. Desde que nacemos está vendida al pecado. Alguien dice, ¿tenemos libre voluntad? Sí, pero tenemos libre voluntad sin Cristo. ¿Tenemos libre voluntad para qué? Para pecar de una forma o para pecar de otra manera. Pero no tenemos voluntad para dejar de pecar.
Así que nuestra voluntad está caída y hay gente que dice, yo hago lo que se me antoja. ¿Y cuántas veces hemos escuchado jóvenes especialmente que dicen, es que esta es mi vida? A mí me lo han dicho como pastor, gente de la iglesia. Es que esta es mi vida. Hermano, ¿será así? ¿Será que usted es tan necio de seguir sus impulsos y la voluntad suya? ¿Sus deseos pecaminosos? Bueno, la Biblia dice que a los que han sido salvados, Dios les ha cambiado el corazón. Y aunque todavía hay deseos y su voluntad todavía está caída, hay la gracia de parte de Dios para que esa voluntad pueda someterse a Él. Hay un aspecto de nuestra voluntad que está caída, pero también hay un aspecto de nuestra voluntad que está redimida y que puede someterse a la voluntad de Dios. Ahora bien, Él dice lo siguiente, ustedes deben renovar su manera de pensar. ¿Para qué? Para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña eso? Que quien no renueva su forma de pensar de acuerdo a la palabra nunca podrá comprobar, entender, disfrutar y aceptar la voluntad de Dios para su vida. ¿Le ha preguntado alguna vez o de pronto usted ha tenido una charla con un incrédulo y le ha dicho, mire, esto es lo que Dios manda? ¿Y qué le dice él? El incrédulo, ¿qué le dice? Sobre cualquier cosa. Por lo regular él le dice, no, pero usted está loco, si es que a mí me parece que eso no es así, ¿sí? Él está poniendo su voluntad en contra ¿de qué? De la voluntad de Dios. Ahora, solo una persona que ha sido salvada y que renueva su mente con la palabra de Dios, que le entrega su mente a Cristo cada día, es una persona que puede entender, aceptar y disfrutar la santa voluntad de Dios por encima de la suya propia. Oh, qué duro es cuando en la iglesia tenemos gente incrédula. Yo creo que el creyente es durito y lo sabré yo. A veces somos bien cabezoncitos, hermanos. Con todo respeto se los digo, ¿no? Y el primer cabezón soy yo. Somos duros. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo hay esperanza. Toda la esperanza del mundo. Toda. ¿Por qué? Porque yo sé que el Espíritu Santo va a trabajar en él. Y la palabra va a calar. Puede que el hermano esté así endurecido, pero yo sé que el Señor le va a mandar su golpetón, no sé cómo decirlo, y lo va a sacudir. Porque Él no va a dejar que sus hijos se entreguen al pecado, ni que sean endurecidos completamente. Yo sé que el Señor algo va a hacer, pero qué duro es cuando en la iglesia hay personas que presumen ser cristianas y nosotros tratamos de enseñarles a vivir la voluntad de Dios. ¿Y qué hacen ellos? Fingen tal vez, pero su corazón es rebelde. Cuando a un incrédulo se le habla de servir a los demás, ¿qué hace él? ¿Y eso a mí en qué me beneficia? O le sirve a los amiguis, ¿no es cierto? A los que le caen bien. Pero solo un creyente hace el bien incluso a sus enemigos. Y está dispuesto a servir a los demás. Aunque ni siquiera los conozca, si sabe que son hijos de Dios. Hermano, sí, necesitamos que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios. Solo los creyentes aceptan que la voluntad de Dios no es mala, es buena. Aquí dice que la buena voluntad de Dios. ¿Qué piensa un incrédulo? ¿Que la voluntad de Dios es buena o es mala? ¿No han escuchado, digamos, que le dice a la gente, uy, un terremoto, se murieron 50,000 personas, ¿y dónde está Dios? ¿Sí ha escuchado eso? ¿Dónde estaba Dios? Pues Dios estaba ahí moviendo la tierra, hermano. Ahí estaba Dios. Y toda esa gente que murió, pues igual nos tenemos que morir todos, hermanos. Y usted dice, no quiero morirme ahorita. Pues hermano, es que eso no depende de nosotros. Yo no le puedo decir a la gente que va a vivir mucho. Yo lo único que le puedo decir es que esté preparado para la muerte. ¿Cómo? Rindiéndose a Jesucristo. Espero que todos ustedes vivan harto, hermano. Ojalá lleguen a ancianos, bien ancianos, hermano, bien arrugados. Pero yo sí les digo algo. Eso está en las manos de Dios. Como le dijeron alguna vez un misionero, escuchaban esto en estos días, que fue a una tribu de antropófagos, ¿cómo se llaman? Caníbales. Y su pastor, ese joven era misionero hace siglos. Y fue a una isla, iba a una isla donde el último misionero que fue, apenas tocó la playa, estos hombres lo capturaron y se lo comieron, literalmente. Y cuando él iba allá, el pastor de él, seguramente con una buena intención, su pastor, le dijo, te van a matar. Te van a comer, le dijo el pastor, seguramente con una buena intención. Y él le dijo lo siguiente, el joven le dijo, pues pastor, a mí me comerán los caníbales y a ustedes lo comerán los gusanos tarde que temprano.
pero yo voy a glorificar a Dios. Hermanos amados, está en las manos de Dios todas las cosas, pero para el incrédulo la voluntad de Dios es mala. Porque va en contra de lo que Él quiere hacer, y lo que Él quiere hacer es ¿qué? Todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero el creyente puede decir que la voluntad de Dios es buena. ¿Se acuerdan de Job? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová ¿qué? ¿Eso lo puede decir un incrédulo? No, solo una persona llena de fe. Ahora, los creyentes comprobamos que la buena voluntad de Dios es eso, buena. Para el incrédulo es mala. Los creyentes también comprobamos que la voluntad de Dios no es una tragedia, sino que es agradable. ¿Usted cree que un incrédulo piensa que la voluntad de Dios es agradable? Le dicen, no, mira, tienes que esperarte hasta el matrimonio. Uy, pero ¿por qué Dios nos priva de los deleites? ¿Sí? ¿No les parece eso? ¿No lo que dicen? En cambio el creyente dice, gloria a Dios por eso. El Señor me ama tanto que no quiere que mi cuerpo sea usado para deshonrarlo, sino para bendecirlo. Y se ha entregado a la mujer o al hombre con el cual yo me comprometo en matrimonio. Amén. Para el incrédulo la voluntad de Dios es desagradable, ¿no es cierto? Hermanos, hay que ir los domingos a la iglesia porque es el día del Señor. ¿Y qué dice el incrédulo? Para el incrédulo el domingo es el día del Señor, ¿o qué es? Es el día de la ciclovía, es el día del paseo, es el día del fútbol, es el día de la visita a los familiares, es el día de cualquier otra cosa, pero no el día del Señor. Pero el creyente sabe que es agradable congregarse porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, para el incrédulo, la voluntad de Dios es una tragedia, pero para el creyente la voluntad de Dios, porque lo comprueba, es agradable al renovar su mente. Y también el cristiano sabe que la voluntad de Dios no tiene errores, es perfecta. ¿Cuántas personas piensan que Dios se equivoca cuando suceden cosas en esta vida? Pero el creyente sabe que la voluntad de Dios es perfecta, aunque él no la entienda. Miren lo que hace el entregar nuestro cuerpo, el renovar nuestra mente, el rendir nuestra voluntad a Dios, hace que podamos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Dónde está expresada la voluntad de Dios para nuestras vidas? Porque algunos piensan que es un misterio. No. La voluntad de Dios está expresada en su palabra. Dice, pero allí dice, ¿con quién me casaré? Dirá un joven. Yo le digo, pues no dice nombre y fecha, ¿no? Pero sí dice cómo debe casarse y con quién debe casarse. Sí se lo dice. Allí dice, ¿en qué debo trabajar? No, no te lo dice. Tú puedes escoger en qué trabajar, pero sí te dice que debes trabajar honestamente, que debes trabajar en lo correcto, no debes ser ladrón en tu trabajo. Sí te dice todo eso. Que debes trabajar para la gloria de Dios y no solamente para tu empleador. La voluntad de Dios está expresada ¿dónde? En la Escritura. Amados hermanos, sabemos que para cada asunto de la vida, en las Escrituras, está expresada cuál es la voluntad de Dios. Le pregunto, ¿usted la conoce? ¿Y usted la practica? A veces van hermanos a consejerías y yo recibo a todos con mucho gozo y les recuerdo lo que la palabra de Dios dice. Claro que sí, lo hago con mucho cariño. Pero a veces pareciera que los hermanos no han venido a los cultos, porque terminan preguntándole a uno cosas que ya se enseñaron y que ellos deberían conocer después de tantos años en la Escritura, respecto a cómo tratar ciertos asuntos en su vida. Yo reconozco que hay asuntos complejos y que necesita uno la opinión de otro más, la opinión bíblica, ¿no? No estoy hablando de que vengan y le digan lo que se les ocurra. Pero, hermanos, hay asuntos tan elementales, ¿sí? Que la persona debería conocerla si es un hijo de Dios y estudia la palabra. Así que la voluntad está revelada ¿dónde? En la Escritura. 3 cosas que usted debe entregar y rendir a Dios. Primero, su cuerpo. Segundo, su mente. Y tercero, su voluntad. ¿Quiere glorificar a Dios? Bueno, tengo que decirle que ese es el único objetivo que tiene la vida de un cristiano. Es el más importante. En base a ese propósito giran los demás propósitos de nuestra vida. Un joven debe casarse ¿para qué? Para glorificar a Dios, no solamente para estar contento. Ahora va a estar contento si glorifica a Dios. Una persona debería buscar trabajo no simplemente para tener sustento para su casa o tal vez para llenarse de plata. No, debería buscar trabajo para glorificar a Dios. Y si usted sabe que lo que va a hacer es deshonesto o definitivamente no le va a dar tiempo para
su familia o para la iglesia, pues eso no glorifica a Dios. Una persona debería estudiar para glorificar a Dios. ¿Y qué debería estudiar? Pues cualquier cosa que sea buena, lo que Dios ponga en su corazón, es decir, lo que quiere. Si es un hijo de Dios, puede hacer lo que quiere, porque siempre va a apuntar a que lo que haga glorifique al Señor. Entonces, hermanos amados, allí está tres componentes. Estos son tres componentes que de nuestro ser que deben ser voluntariamente entregados cada día para glorificar a Dios. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza? Y ya vamos terminando. Hoy no nos hizo tanto calor, démosle gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? ¿O sí? No. Hermanos, recordemos primero que todo que nadie puede glorificar a Dios aparte de la fe en Jesucristo. Antes de pensar en disciplinar nuestro cuerpo o en renovar nuestra mente o en rendir nuestra voluntad, tenemos que pensar en que nuestra fe y nuestra confianza esté puesta solo en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Antes que cualquier cosa. Allí debe estar puesta nuestra confianza. Si tú disciplinas tu cuerpo sin fe en Jesucristo, haces lo que hacían los sacerdotes católicos hace años y creo que algunos todavía hacen en secreto. Y es que se golpean el cuerpo creyendo que eso es literal. Que si se maltrataban el cuerpo, los deseos pecaminosos cederían. ¿Sí? Y eso está documentado y se sabe que se golpeaban y se ponían cosas que los punzaban y los herían, porque creían que eso era la forma en que disciplinaban su cuerpo, porque ellos no tenían fe en Jesucristo, no eran salvos, por lo tanto estaban extraviados. Pero el creyente sabe que desde la fe en Jesucristo puede con amor y con disciplina ejercer dominio sobre su cuerpo, dominio propio que el Espíritu Santo le ha dado. Amén. ¿Has confiado en Jesucristo? Algunos luchan y dicen, pero no puedo controlar estos impulsos, pero te pregunto, ¿has confiado en Jesucristo primero? ¿Has rendido tu vida a Jesucristo? Mire, qué bueno es que esos deseos pecaminosos te lleven a clamar y a decir, miserable de mí, no puedo controlar esto, porque en ese momento lo que tienes que hacer es decir, Jesucristo, te necesito, sálvame, no puedo con esto en mi vida. Creo que tú eres el Salvador, creo que fuiste a la cruz para que esta carne mía también sea sujeta a ti y fuera también a esa cruz allí, Señor, a ser muerta. Y ahora yo puedo vivir para ti. La fe en Jesucristo es clave, es esencial y lo es todo. Hay que confiar en Jesús y eso también va para los creyentes, para los que ya han confiado en el Señor. Porque a veces empezamos a hacer cosas aparte de la confianza y de la fe en Él y estamos volcando nuestras esperanzas en nuestros esfuerzos personales. Sí, hermanos, hay que esforzarnos, pero teniendo clara cuál es la voluntad de Dios en Jesucristo para nuestra vida. Hermanos amados, usted nunca pierda el enfoque correcto de su existencia. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto? Pues que vivimos para la gloria de Dios, que fue el título de la enseñanza pasada. ¿Cómo vivimos para la gloria de Dios? Pues sometiendo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad a Él. Es decir, todo nuestro ser, porque Dios nos demanda todo. ¿Por qué nos demanda todo? Porque lo dio todo y porque nos lo ha dado todo. Un creyente no está solo en esta vida luchando en sus fuerzas para agradar a Dios. Un creyente tiene el Espíritu Santo y eso es Él. Es mejor que cualquier cosa. Nos hubieran puesto el mejor discípulo del Señor, el apóstol más consagrado del Señor al lado para vivir una vida santa y eso nunca se compararía al hecho de tener la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. No pierdan el enfoque correcto de su existencia. Usted vive para glorificar a Dios. Todo lo que usted es, todo lo que usted haga, todo lo que usted haga en su vida debe apuntar a ese objetivo de glorificar al Señor. Recordemos también que comprender que nuestra vida tiene un sentido eterno y no solamente temporal nos ayudará a enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Si nuestra esperanza está solamente en las cosas de esta vida, hermanos, estamos completamente arruinados. Si usted solamente está viviendo para lo temporal, para lo momentáneo, si usted no está pensando que cada cosa que haga debe glorificar a Cristo y debe glorificar a Dios, expresar, mostrar, dar a reflejar la grandeza de Dios, usted está perdiendo el tiempo. Y los años pasan y se queman. Y eso que usted tanto valora, su juventud o lo que usted tenga, hermano, eso va a desaparecer.
Usted debe entender que nuestra vida tiene un sentido eterno como cristianos y que para eso debemos vivir. Por lo tanto, cualquier cosa que venga será dolorosa, pero al fin y al cabo temporal, porque estamos procurando y mirando las cosas eternas de Dios, no solamente lo temporal. ¿Cuántas personas en esta vida alguna pérdida los arruina, les daña su existencia y los lleva incluso a la amargura hasta el día en que mueren? Para un creyente no puede ser así. El creyente tiene esperanza. Su esperanza es Jesús. Su esperanza es que esta vida puede tener muchas cosas buenas y tal vez más malas, pero todavía vivimos para glorificar a Dios. Y si eso estamos haciendo, nos podemos sentir contentos, aunque haya un poquito de amargura en nuestra boca por las circunstancias de la existencia. Hermanos, y también yo le digo algo. Nunca piense que lo que usted haga o deje de hacer en obediencia a Dios es demasiado o es algo digno del reconocimiento de Él. Sí, Dios no dice la Biblia que Él no ignora las cosas buenas que hacemos en la fe de Jesucristo, pero nadie puede reclamarle a Dios nada. Nadie puede pensar que porque se niegue alguna cosa o haga alguna cosa, eso es suficiente. ¿Sabe por qué, hermano? Por lo que hemos aprendido hoy. Porque lo que le tenemos que entregar al Señor es todo, y le aseguro que usted y yo aún no le hemos entregado todo al Señor. Así que no importa cuánto te niegues, cuánto te sacrifiques, entre comillas, porque algunos son sacrificios, cualquier cosa les parece un sacrificio. No importa qué hagas en obediencia a Dios y tal vez tengas que perder cosas de esta vida, nunca pienses, por favor, que eso es algo demasiado, que eso es mucho. No, no pienses así. No es así, hermano. Es poco, porque aún no lo hemos entregado todo. A uno le duele cuando hermanos se niegan a hacer las cosas más elementales en beneficio de la obra de Dios. Porque lo que tú hagas en beneficio de la obra de Dios lo estás haciendo para Cristo. Pero uno ve tantas excusas, uno ve tanta indisposición a veces en algunas personas, que uno se duele porque sabe que la iglesia pierde un servicio que le podría servir, le podría ser útil, pero esa persona pierde más, porque está demostrando un corazón endurecido. Hay gente que hace cualquier cosa y lo hace sonar fanfarrias y le parece que es demasiado. Oh, yo voy a la iglesia, yo me congrego. Uy, yo perdoné a esa persona y no merecía que la perdonara. Uy, yo la otra vez fui y ayudé allá a recoger, no sé, cualquier cosa que necesitaran. Hermana, nunca piense eso. Hay cientos y miles de historias de personas que lo sacrificaron todo por Cristo y nos avergüenzan. ¿Por qué? Porque aunque esas historias reales, vivas, de hombres que se consagraron a Dios y lo dieron todo, ellos mismos pensaban que lo que hacían no era nada. Despreciaron su propia vida por amor a Jesucristo. Nosotros no hemos llegado a esos términos. Nunca piense que es demasiado. Nunca piense que es demasiado salir un viernes en la noche cuando haya reunión de oración y venir acá. Así le toque aguantar frío para donde le toque ir. Dentro de esas historias me acuerdo de un cristiano inglés del siglo XVII. Un hermano en Cristo del siglo XVII. En esa época la gente viajaba en barcos, no habían aviones ni nada de esas cosas. Y en medio de los barcos en medio del mar, había muchos peligros porque habían piratas. Piratas. Los piratas no son esas figuras simpáticas que por ahí vemos en los dibujos animados. Eran secuaces malvados y eran de lo peor. Ladrones. ¿Y qué hacían estos piratas? Secuestraban la gente y la vendían a otros países para que fueran esclavas esas personas. Y a este hermano en Cristo lo secuestraron piratas en el mar y lo llevaron a un país que se llama Argelia y allí lo vendieron como esclavo. Él perdió todo contacto con su familia, lo perdió todo, pero era un hombre que confiaba en Dios. Llegó a Argelia y le tocó trabajar como esclavo, lo cual es algo denigrante y terrible. Es difícil explicarlo porque es un sufrimiento muy grande. Pero dicen que este hermano allí en Argelia lo que hizo fue entender que si él estaba allí no era una casualidad, que ni siquiera al fin y al cabo su futuro lo habían decidido esos piratas, sino que si estaba allí era por la voluntad de Dios. ¿Y saben qué hizo este hombre? Fundó una congregación
con los demás esclavos. Le predicó el evangelio a los demás esclavos y fundó una congregación, y él les predicaba, él les aconsejaba y él les servía. Al pasar los años, su familia se enteró dónde estaba él, y con muchísimo esfuerzo sus familiares pagaron el rescate de su secuestro, de su esclavitud. ¿Y qué hizo este hombre? Agradeció a su familia y les dijo: les agradezco mucho, pero yo voy a seguir siendo esclavo, porque quiero seguir sirviendo a mis hermanos en Cristo y quiero seguirles predicando el evangelio a la iglesia que está entre los esclavos. Y dicen que este hermano murió allí, al pasar los años sirviendo a Cristo, esclavizándose para bendecir a otros en el cuerpo de Cristo. Hermanos, qué bendición es escuchar estas historias, pero también qué vergüenza para nosotros, que a veces pensamos que estamos haciendo demasiado para glorificar a Dios. Que porque das de lo que te sobra en tu tiempo, en cualquier cosa, ya estás glorificando a Dios. Que Dios nos conceda arrepentimiento y que esta realidad de entregar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad sea una realidad para ti desde ahora. Por favor, no lo eches en saco roto, porque Dios te demandará lo que hoy la palabra de Dios te ha enseñado. Que seamos todos vigilantes los unos de los otros de que esta palabra se cumpla en nosotros. Hermanos, oremos por ello. Oremos los unos por los otros. Y si vemos un hermano extraviado, con amor, reprendámoslo para que no se extravíe más. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Medite en lo que acabamos de hablar y piense si usted verdaderamente está glorificando a Dios. O si lo está glorificando como debería o como podría hacerlo.